Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios. Esto es Sala de Prensa. Hoy analizamos el discurso del presidente Gustavo Petro en su participación en el desarrollo de la Asamblea de la ONU en Nueva York. Recordemos, una asamblea que se reúne anualmente para analizar diferentes temas de interés mundial. El presidente Gustavo Petro fue el tercero en participar en el desarrollo de esa asamblea y habló sobre temas cruciales. Entre esos mencionó el tema del cambio climático, habló también sobre el compromiso de trabajar por la paz en Ucrania y en Palestina. Estos y otros temas los analizaremos esta noche y por eso quiero darle la bienvenida a dos de mis invitados. Comienzo por darle la bienvenida a Gabriel Cifuentes, quien es analista político. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Sala de Prensa y por supuesto para mi compañero Pedro Vivero. Así es, Pedro Viveros también nos acompaña aquí en Sala de Prensa para analizar este discurso del presidente Gustavo Petro. Bienvenido. Pedro, ¿me escucha? Sí, hola, un saludo. Bueno, comenzamos. Bueno, ya mencionaba brevemente como de los temas principales de los que habló el presidente Gustavo Petro en su discurso en la Asamblea General de la ONU. Habló de cambio climático, habló de trabajar por la paz, habló incluso de migración, cuestionó al presidente Zelensky por solicitar apoyo militar también a los países latinoamericanos para la guerra, llamó a los diferentes países también a asumir sus responsabilidades en los conflictos bélicos que se han venido desarrollando. Dijo que el mundo no está asumiendo como debería ser la problemática en relación con el cambio climático y en relación también con la migración. Habló de que muchos de los problemas que hoy existen, y ha sido un mensaje que él también en el que ha insistido y que mencionó incluso en su anterior participación en la Asamblea General de la ONU el año pasado, y decía que todos los problemas son consecuencia del tema climático. A ustedes, y comienzo con Gabriel, ¿qué sensación les dejó este nuevo discurso del presidente Gustavo Petro? Pues Alejandra, esto es un discurso de 22 minutos leído que comenzó de manera atropellada. Hubo un llamado al orden para que se hiciera silencio en la sala. Creo que uno, para analizar esta clase de discursos, tiene que contextualizarlos y entender cuál es el alcance y cuál es la audiencia. Estos son discursos que dan los mandatarios en la sesión anual de las Naciones Unidas y buscan, como usted bien decía en la introducción, plantear cuáles son los retos que desde la comunidad internacional se tiene que enfrentar en el marco de los escenarios multilaterales. Creo que el presidente Gustavo Petro ha sido coherente en el sentido que tanto el año pasado como este año ha reforzado la idea de la importancia en la lucha contra el cambio climático, ha hecho un énfasis particular en el tema del éxodo humanitario, en gran parte, según él, causado justamente por el cambio climático y por los retos que se tienen en la transición de los combustibles fósiles. Ha hablado sobre el problema de las drogas, ha hablado sobre también la necesidad de abordar de una manera menos hipócrita la construcción de la paz en el planeta Tierra. Y aquí lo que llama la atención fue justamente esa alusión a la guerra de Ucrania y de Rusia, exigiéndole también a la comunidad internacional el mismo interés y el mismo empeño en conformar también un diálogo frente a lo que está pasando en Israel y Palestina. Y es ahí donde el presidente Gustavo Petro ha propuesto dos soluciones, o le ha pedido a la comunidad internacional dos acciones muy concretas. La primera es conformar justamente estas mesas tanto para el conflicto de Rusia y Ucrania como para el de Israel y Palestina. Y lo segundo, un tema de incidencia y de interés para el sur global, que tiene que ver con el tema que él ha reiterado en varios discursos y tiene que ver con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Concluyo señalando, María Alejandra, que más allá de la prosa política, más allá de las alegorías que él ha hecho, hay dos puntos o tres puntos que coinciden entre el discurso del presidente Gustavo Petro y uno muy importante y al cual mucha gente le para muchas bolas, y es el del presidente de Estados Unidos. Coincidieron en el tema
de la lucha contra las drogas, el cambio climático y muy interesante, Biden también considera que se tiene que replantear o que se tiene que abrir el debate frente al tema de la deuda pública que está afectando justamente a los países de renta media y media baja. Gabriel, gracias. Pedro, ¿qué sensación le dejó usted o qué destaca también en medio de este discurso? Pues mire, Alejandro, ese es un discurso coherente con la posición del presidente Petro en diferentes escenarios internacionales. Yo creo que es, digamos, la reiteración de un discurso que él ha hecho en muchos sitios en su política, tanto bilateral como multilateral. A veces me da la impresión que él manda los discursos o los presenta ante las audiencias como si él fuera un observador y no como si hiciera parte del propio problema. En muchos casos, los presidentes que se presentan en este tipo de auditorios también tienen que entregar, digamos, una especie de comparativo con el discurso anterior. Y lo que hizo en el lenguaje retórico, que ya es característica del señor presidente de la República, fue más bien presentar nuevamente propuestas en muchos casos maximalistas, tremendistas. A mí me parece que ese tema de mencionar al final del discurso que no quiere, que quiere evitar el apocalipsis, pues a mí me parece que eso no le corresponde a un jefe de Estado. Al jefe de Estado le corresponde ayudarnos a resolver los problemas para que no se produzca eso. El apocalipsis hay que dejárselo a los observadores, a los analistas. Y me da la impresión que el presidente en todo el discurso quiso ser más un observador de las Naciones Unidas que un presidente en ejercicio. Creo que ahí le hizo mucha falta al mandatario aterrizar lo que ha hecho en ese año y reconocer cuáles son los problemas de Colombia, porque uno no puede comparar, por ejemplo, las emisiones de los países desarrollados con las nuestras. Y ahí en muchos pasajes del discurso casi que nos pone a nosotros como los culpables del cambio climático cuando no lo somos. Entonces, creería yo, para concluir, que es digamos, la reiteración de un discurso del presidente sin la puesta dentro de la ONU de la responsabilidad de Colombia y con muchos temas maximalistas, Alejandra. Pedro, en ese orden de ideas quería consultarles, y ya yendo tema por tema, digamos, de lo que mencionó el presidente Gustavo Petro y que ya hicimos aquí mención nosotros, ¿por qué es tan importante que el presidente hable de cambio climático? También teniendo en cuenta esa idea que usted propone, Pedro, de bueno, cuáles son las acciones que está tomando él desde su gobierno en el país para hacerle frente a eso, cuando estamos también en un país donde en efecto no somos los mayores generadores de las causas que podrían estar sumando en ese tema del cambio climático, pero sí somos uno de los grandes afectados, por ejemplo. Mire, por ejemplo, el presidente ya vaticinó y decretó en la ONU que los países no van a cumplir las medidas del desarrollo sostenible. ¿Y a quién le dijo quién es él como para decir eso? Yo creo que tendríamos que hacer una evaluación muy grande en todos los países, a ver qué han hecho los otros países en esa materia. Y nosotros también, porque el presidente no puede lanzar esa frase como si él fuera un observador, repito, como un analista o como una ONG. Al presidente le corresponde decir qué ha contribuido su país para resolver unos problemas y que no se conviertan esos problemas en un apocalipsis. Y por el otro lado, el presidente, creería yo, que le hace falta un poco de respeto hacia los otros países que también hacemos parte de este hemisferio. Porque yo quisiera ver qué dijo el presidente de México, que también ha trabajado para disminuir la pobreza, según cifras importantes que el mismo Andrés Manuel López Obrador ha propuesto. Y eso también iría en consonancia de las ideas de mitigar la pobreza en el mundo. Y por otro lado, hay otros países que tienen una deuda gigantesca y Colombia, digamos, que estaría en muchos casos en la mitad de ello. Pero yo no sé quién le dijo al presidente que él podía ponerse a determinar quién ha cumplido las medidas para el desarrollo sostenible de la humanidad y él, digamos, cómo se valora para sostener que ya los demás países no lo pudieron cumplir. Yo creo que ahí el presidente, en mi opinión, se equivoca, no es el escenario, él no tiene la autoridad, en mi opinión, para decir eso, y creo que le debería mejor aterrizar el discurso en lo que está contribuyendo Colombia en su entorno inmediato y también en el mundo. Me parece a mí que ponerse a hablar de la paz en Ucrania y la paz en la Palestina sin haber puesto todavía las bases sólidas para un acuerdo de paz interno,
por lo menos deja muchas dudas en el concierto internacional. Alejandra. Miren, voy a parafrasear aquí algo de lo que dijo el presidente Gustavo Petro al respecto del cambio climático y que lo relacionó también con el tema de las guerras. Decía, abro comillas, incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación al cambio climático. No tienen 100.000 millones de dólares para entregar a los países y defenderse de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí los tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. Ahí fue la relación, una parte pues de la relación que hizo el presidente Gustavo Petro entre el conflicto Ucrania también y este tema del cambio climático. Gabriel, ¿qué piensa al respecto o qué podríamos destacar, por ejemplo, sobre lo que se está haciendo aquí en Colombia al respecto como para de alguna manera darle argumento a este discurso del presidente Gustavo Petro? Pues Alejandra, yo creo y reitero un poco que para entender este discurso hay que entender la audiencia y el contexto. Esta clase de discursos no son un ejercicio de rendición de cuentas del cumplimiento del plan de gobierno de cada uno de los estados. Por el contrario, este es un foro donde participan todos los jefes de Estado y desde 1945, esta es su 78ª edición, lo que busca es justamente plantear unos temas de interés común para dejar sentadas las bases de una discusión que pueda avanzar en la construcción de soluciones conjuntas. Entonces, más allá de salirnos del parroquialismo, de lo que se ha hecho aquí en Colombia, no se ha hecho, creo que acá a la comunidad internacional poco le interesa saber que en Colombia se ha reducido el 10-15% de la deforestación y que hemos ya desde el gobierno pasado a este gobierno hecho un tránsito del 10% en la matriz energética. Y yo creo que más allá de los términos maximalistas, prosopopeicos, de los eufemismos que son propios del discurso del presidente, sí hay una tensión en los temas que son de interés para la comunidad internacional. Este no es un discurso que se hace frente al Congreso de la República, este es un discurso que se hace en la Asamblea General de las Naciones, en donde los temas que ha planteado el presidente Gustavo Petro no solo son coherentes con su agenda interna, sino también con la preocupación de la comunidad internacional. Y reitero, el tema del medio ambiente no solo fue objeto del discurso del presidente Gustavo Petro, sino de sus dos antecesores, tanto Lula como Biden, que son dos actores importantes. El tema de las migraciones que hoy estamos padeciendo en el tapón del Darién están también siendo un problema en el Mediterráneo, están siendo un problema en África del Norte. El tema de la guerra en Ucrania, que ha conllevado a elevar los costos de las materias primas, de la energía, que ha conllevado toda una tensión y una crisis energética en Europa y en general en el mundo, son problemas de preocupación de talla mundial. Entonces, para mí no hay un tema de disonancia frente a lo que ha dicho el presidente Petro. Otra cosa es que pueda sonar rimbombante, otra cosa es que es un discurso en términos un poco mesiánicos, pero creo que el ambiente, creo que el contexto, creo que el foro daba para conversar justamente de problemas que son transversales a la comunidad internacional y donde el presidente Petro ha buscado un espacio de liderazgo, también tratando de abanderar unas causas que son propias de lo que se denomina el sur global, y es decir, los países y los estados que mayores impactos tienen frente al cambio climático, que mayores impactos tienen frente a la deuda pública, que son los principales exportadores de seres humanos, que es donde se están viviendo los conflictos armados. Entonces, a mí la verdad, más allá de las críticas fundadas o infundadas, me parece que es un discurso coherente con su proyecto político, con lo que él ha venido estableciendo en otros foros internacionales y con lo que se esperaba en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gabriel, pero en ese orden de ideas, si bien es cierto que los diferentes países latinoamericanos, que como usted lo dice, son los que tienen gran impacto frente al tema, las consecuencias del cambio climático en el mundo, que lo pongan sobre la mesa en una asamblea como esta es clave, porque de alguna manera es insistir en que los recursos del mundo se destinen a hacerle frente a esa situación, las grandes potencias puedan concentrarlo también en hacerle frente a esa situación que golpea tanto a países como Colombia. Pero no se vale incluso no solo
es decir, predicar sobre lo que se aplica. Es decir, por ejemplo, en esto que decía el presidente Gustavo Petro, vuelvo y abro comillas, la guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Él sigue acá conectando también el tema con la guerra. Estamos nosotros en nuestro país en una situación de conflicto armado que tampoco se le ha podido hacer frente como corresponde, porque seguimos registrando casos de muertes, enfrentamientos. ¿Por qué no predicar sobre lo que uno también está asumiendo desde su territorio, desde lo que a uno le compete? ¿No se puede analizar desde ese punto de vista, Gabriel? Ahí estoy en desacuerdo por dos razones fundamentales. Lo primero es porque el hecho de que nosotros estemos todavía viviendo un conflicto armado interno no implica que tengamos que callar frente a una situación que puede poner en riesgo la estabilidad internacional. Recordemos que el mandato de las Naciones Unidas es garantizar la paz y la seguridad internacionales. Los conflictos en Ucrania, en el Medio Oriente, en África, afectan a la humanidad, afectan a la comunidad en su conjunto donde nosotros estamos y hacemos parte. Lo segundo, Alejandra, es que Colombia desde el 2016 lleva en un proceso, además reconocido unánimemente por las Naciones Unidas como un proceso exitoso, como un intento exitoso para lograr la paz, y hoy en día el presidente Gustavo Petro ayer instaló una mesa de conversaciones con las disidencias de las FARC. Estamos en medio de una negociación con el ELN y estamos justamente con los 5 actores que hacen presencia hoy en el territorio nacional buscando salidas dialogadas. Entonces yo no veo dónde esté ese contrasentido, dónde esté esa imposibilidad que un país que además ha vivido 6 décadas de conflicto, que conoce los atabares de la guerra, pueda discutir sobre una problemática que además tiene una trascendencia internacional, que afecta a la comunidad internacional, donde Colombia además a lo largo de los diferentes procesos que ha emprendido tiene una voz. Es como si Colombia no pudiera hablar sobre el problema de las drogas porque aquí se cultiva la hoja de coca. Eso es absurdo. Yo creo que Colombia además, como un país que ha vivido el conflicto, que ha vivido de primera mano el tema de la migración, que ha vivido de primera mano el tema de la política de drogas, tiene una voz sonante y no tiene por qué quedarse callada frente a problemáticas además sobre las cuales está siendo convocada la comunidad internacional. A mí me parece que eso sería un acto de autocensura absurdo y que no se compadece con el espíritu que está adelantando o que se pretende adelantar en el seno de las Naciones Unidas. Gabriel, Pedro, bueno, otro de los temas para seguir avanzando en esos puntos que hicieron parte del discurso, habló el presidente Gustavo Petro de la guerra entre Ucrania y Rusia y la comparó también con la de Israel y Palestina. Pedro, ¿son equiparables? ¿Cuál era el propósito del presidente Gustavo Petro? Recordemos y analicemos también aquí en esta conversación. Alejandra, si usted me permite, voy a recurrir a 2 frases del presidente que hizo y presentó en la ONU el año pasado, para decirle a usted lo importante que es en un escenario multilateral hablar de su país y de su procedencia, para que usted y los amables televidentes sepan para qué se necesita un organismo como la ONU, que es multilateral. Voy a poner 2 frases. Vengo de un país de la belleza ensangrentada. Esto lo dijo el presidente hace un año en la ONU. Y le voy a decir la segunda, solo para citarle algunas. Mi país no les interesa sino para arrojarle veneno a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. Entonces, esto es para decirle que sí es importante hablar de los países. Eso nos lo enseñó Petro hace un año en ese mismo recinto, cuando los medios de comunicación, en su primer discurso como presidente y como mandatario, aplaudieron tanto esa intervención. Es muy importante hablar de los países, de donde uno procede, en un organismo multilateral. ¿No ve que Colombia tiene el mismo voto que cualquiera de las otras naciones que hacen parte de ese concierto? Por eso es importante y a mí me parece clave que la gente entienda que en esos escenarios es muy valioso y muy importante decir, como nos lo enseñó el presidente Petro hace un año. Frente a su pregunta, hombre, yo creo que a veces el presidente Petro, por no meterse de frente en decir que lo que hizo Ucrania es una, digamos, intervención desobligante y lacerando todos los mandatos que digamos, los que creemos en la política internacional
rompió al meterse de esa manera Rusia en Ucrania, me da la impresión que el presidente busca por todas partes una serie de ejemplos para tratar de evitar decir que Rusia rompió las fronteras y se metió en Ucrania. Entonces, para eso evoca, esta vez este conflicto, ya ha evocado otros. Entonces, creería yo que lo que busca el presidente son ejemplos de conflictos para tratar de meterse en la agenda internacional. Entre otras cosas, es algo muy importante que hace el presidente. Ha viajado muchas veces manteniendo una gobernabilidad de Colombia en el exterior, la que no tiene al interior del país. Y este tipo de ejemplos de esas cumbres le sirve mucho a él para mantener, digamos, esa posición de Colombia en el concierto internacional. Pero lo que no me cabe duda es que trata de evadir su postura para criticar fuertemente la intervención que hizo Rusia al meterse en Ucrania, Alejandra. Gabriel, ¿qué opinas sobre este punto en específico, esa mención que hizo el presidente Gustavo Petro al respecto del conflicto en Ucrania y la comparación con Palestina? Yo creo, Alejandra, que eso tiene dos lecturas. La primera lectura es un poco hacer un llamado a esa hipocresía que se maneja al interior de la comunidad internacional para tomar posiciones frente a un conflicto y no frente al otro. Yo no creo que sean conflictos comparables, yo no creo que esa asociación de situaciones sea adecuada desde un punto de vista técnico, pero sí es llamativo, es un discurso efectista para justamente alertar sobre ese doble estándar que muchas veces en la comunidad internacional se ha tenido, y no lo ha dicho solo el presidente Gustavo Petro, y no frente a este conflicto, sino frente a muchos otros. Esa es una lectura posible. La segunda lectura posible es efectivamente darle ese quiebre de cadera suficiente al presidente Gustavo Petro, que ha recibido además un sinnúmero de críticas por no tomar una posición de reproche y de rechazo frente a la invasión de Rusia en Ucrania, y esto le permite, digamos, frente a su audiencia, frente a la opinión pública, tener, como digo, ese quiebre de cadera y esa excusa para decir, vea, pues es decir, nosotros abogamos por la paz y así como estamos proponiendo una paz en Ucrania, también hay que comenzar a puntualizar y hay que comenzar a ponerle la lupa a otros conflictos y tener el mismo estándar. Yo en ese sentido coincido con Pedro en decir que en esa segunda lectura lo que hay es una intención, un interés político en saber excusar cuál ha sido su posición, que ha sido bastante tibia, no ha sido clara, frente a la invasión de Rusia en Ucrania. Listo, vamos a seguir cambiando de tema, porque también, como lo mencionábamos, habló el presidente Gustavo Petro sobre la migración. Entre otras cosas, dijo que muchas de las problemáticas como esta, como la migración y las guerras, se están dando por las condiciones climatológicas. Pero ¿qué más dijo? Escuchemos el siguiente extracto de su discurso. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. ¿Qué opina Pedro al respecto? Hombre, lo que pasa es que, qué pena decírselo, pero yo soy un optimista y redento. Entonces, siempre busco a personas como Black Slim, que escribe de lo que está ocurriendo, pero con una visión, digamos, de resolver el problema. No con esta visión apocalíptica de decirnos a todos que en el 2070 esto va a desaparecer y todo se acabó. Yo creo que eso no le hace bien a la humanidad y mucho menos a un mandatario en un país en vía de desarrollo. Yo creo que nosotros lo que necesitaríamos sería como una visión mucho más realista, pero que tenga la participación de Colombia
en el concierto internacional, aportando una solución y no diciéndonos estas cosas que, en mi opinión, créamelo de verdad, para algunos un optimista es un pesimista bien informado, pero yo soy de verdad un optimista que prefiero leer, le repito, a Black Slim, que escribe unos libros bastante teóricos, muy serios de lo que está ocurriendo con el cambio climático, pero nos deja unas alternativas de salida, unas puertas para ver cómo lo resolvemos. Esto que yo oigo del presidente a cada rato, hombre, me preocupa porque yo sí quisiera tener un mandatario que en la ONU presentara cómo podemos resolver el problema desde el punto de vista nuestro. Yo creo más en esa visión del presidente de cambiar los bonos del Amazonas por la deuda externa que en un discurso tan pesimista como ese. ¿Y por qué lo digo? Porque en el mismo discurso el presidente dice, si nos quieren ayudar, necesitamos tener recursos para poder resolver problemas que nos ayuden a disminuir la pobreza, a no tener tanta desigualdad, ayudar a nuestros bosques. Y para eso necesitamos pagar la deuda. Ayúdenos en eso. Creo yo más en ese discurso que en el discurso donde el presidente nos pone casi que a sobrevivir en el 2070, Alejandra. ¿Le faltó ser más propositivo, Gabriel, al presidente Gustavo Petro? No me parece, porque creo que en el discurso que tuvo el presidente Petro pintó un escenario que es un escenario además de la ciencia, que es un escenario que además ha reiterado también el presidente Biden, que reiteran los académicos sobre las alertas que hay frente al punto irreversible del cambio climático. Es decir, la primera parte del discurso se enfoca en plantear un problema que es un problema real, que es un problema que además en este año que fue el más caliente registrado en toda la historia de la humanidad, con sequías, con inundaciones, con incendios en todas partes, y por el otro lado puede que a uno no le guste, puede que uno sea absolutamente crítico frente a cualquier cosa que propone el presidente, pero el presidente fue claro en volver a reiterar la necesidad de encontrar soluciones a las economías carbonizadas, encontrar soluciones frente al crecimiento económico desbordado. El tema de la desaceleración está entre líneas. Uno es crítico del discurso, puede que a uno no le guste, pero eso es una propuesta. Volvió a reiterar 2 veces en su discurso la necesidad de tener mayor disponibilidad de fondos públicos a través de la reducción de la deuda internacional. Yo creo que pues el presidente Petro ha hecho un diagnóstico, él, repito, hace uso de una prosa exagerada, mesiánica, maximalista, pesimista, lo que se quiera, pero dentro de su discurso él ha establecido la necesidad de cuidar el agua, la necesidad de darle una opción a las economías del sur global para que inviertan en soluciones públicas, la necesidad de hacer un tránsito a una economía descarbonizada. Pues yo no sé, digamos, ahí me parece que ha hecho un diagnóstico y ha hecho una serie de propuestas en términos muy generales, por supuesto, pero hace parte del discurso del presidente Gustavo Petro y lo ha hecho en esta ocasión y lo ha hecho en los distintos foros internacionales donde ha participado. Mira, entre otras cosas, el presidente Gustavo Petro también, como lo habíamos mencionado, cuestionó la gestión del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuestionó específicamente el hecho de la solicitud de apoyo militar a los países latinoamericanos para que se sumen a su guerra. Escuchemos un poco de esto. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos
en los Juegos del Hambre y se olvidaron de acabar la otra porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? ¿Qué opinan al respecto? Y con eso vamos también a hablar inmediatamente de una de las propuestas que hizo precisamente el presidente, y es estas dos conferencias de paz para los conflictos que se desarrollan en Ucrania y Palestina. Pedro. No, yo creo que el presidente tiene una posición muy clara frente a las guerras. Él es una persona que es digamos, un líder que anima mucho a resolver los conflictos por la vía de la negociación. Y yo creo que ese llamado a hacer la paz es un llamado que lo puede tomar, digamos, él y pues muchas personas que también lo están haciendo. Muchos, entre otras, muy cercanos al presidente Petro, que podrían, digamos, armar esa especie de grupo de presión para que se encuentre una solución pacífica. El Papa Francisco es otro de los líderes que también está en esa causa. Yo creería que en eso acierta el presidente. En lo que creo que se equivoca es en hacer un diagnóstico sobre una guerra en la que no solamente está en juego, digamos, hacer la paz en este momento. Lo que está en juego es la expansión de un líder como Putin, que tiene, digamos, unas añoranzas zaristas, sobre todo con esa región de Ucrania, que tuvo mucho que ver con la constitución de lo que se conoce como Rusia. Y él tiene, digamos, una pretensión hace rato de extender nuevamente a Rusia a otros dominios. Y yo creo que, pues, se puede hacer por la negociación, pero aquí el que tiene que pedir cuartel es Putin, no es el señor Zelensky, porque Zelensky es el agredido. Creo que Zelensky se equivoca en otras cosas, Alejandra. Por ejemplo, estar pidiendo aviones en una guerra que ya no se usan. Eso es en mi opinión, es un error garrafal estar pidiendo aviones para una guerra donde ya lo que se manejan son drones. Esa es otra historia, pues, donde se piden unos recursos inconmensurables para una crisis económica que no tiene sentido utilizarlos. En eso creo yo que debería estar la crítica, pero no estar criticando la posición de un invadido frente a un invasor. Las cumbres de paz se deben hacer, pero el primero que tiene que tener la lógica y la voluntad de sentarse a negociar es Vladimir Putin, no Zelensky, que es el agredido. Y ojo, ahí hay una lucha entre la OTAN y un sector y unos sectores como los que quiere liderar Vladimir Putin con otro grupo de naciones. Entonces lo que está en juego es más grande que pretender buscar o la semejanza con el conflicto palestino o con una cumbre de paz que, le repito, creo que va a ser inane, porque no veo las condiciones para que en este momento se haga la paz en ese conflicto, desafortunadamente, Alejandra. Pues es el análisis de Pedro Viveros. Ya vamos a seguir hablando con Gabriel sobre estas dos conferencias de paz que propone el presidente Gustavo Petro. Por lo pronto, lastimosamente, pues tenemos que despedirlo, Pedro, que sabemos que tiene otros compromisos que asumir. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Alejandra, muchas gracias. Gracias a Gabriel y un saludo a todos los que nos ven. Adiós. Continuamos, Gabriel, con usted para que nos explique entonces y me ayude a explicarle también a los usuarios qué es esto de las conferencias de paz. Pues Alejandra, esto es un llamado que hace el presidente Gustavo Petro en el seno de las Naciones Unidas que por mandato de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas debería convocar como foro de diálogo a las partes para que, lejos de la utilización de las armas, se pueda encontrar una solución dialogada. Creo que, volviendo un poco a su pregunta, Alejandra, el presidente Gustavo Petro lanza esta propuesta de generar estos dos foros de paz
que no necesariamente el hecho de que se haga la propuesta en el marco de su discurso quiere decir que se tramite esa propuesta o que vaya a tener acogida. Esto también es importante que la audiencia sepa y manejar las expectativas. La propuesta de Petro no necesariamente se va a materializar, no necesariamente va a tener eco entre los demás países, no necesariamente se corresponde a las oportunidades y al contexto particular en el cual están esos dos conflictos. Sin embargo, es un llamado que en el seno de la organización que está encargada de promover la paz y la seguridad internacional, pues se tenía que hacer. Sin embargo, me llama mucho la atención que el presidente Gustavo Petro evita nuevamente pronunciarse frente al caso de Rusia y Ucrania. Es decir, por un lado está bien que se propongan estos dos foros de paz, pero sigue sin rechazar la invasión de Rusia a Ucrania. Y creo que esa es una gran, digamos, una gran mancha en su discurso, una omisión que no es una omisión gratuita, no es una omisión fortuita, y que hubiéramos esperado que el presidente Gustavo Petro, así como rechaza la invasión en Palestina, hubiera sido enfático en apoyar a la comunidad internacional en su rechazo frente a la invasión de Rusia a Ucrania. El otro de los puntos a los que se refirió el presidente Gustavo Petro fue a estas nuevas drogas que invaden el mercado del narcotráfico. Escuchemos un poco lo que dijo. Sembraron injusticia, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, la marihuana y el LSD de los hippies, y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan, la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió 1 millón de latinoamericanos asesinados, y se destruyeron democracias en nuestra América. Nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4,000, sino 100,000 jóvenes al año en los Estados Unidos. ¿Qué análisis hace Gabriel sobre ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro específicamente sobre el tema del fentanilo? Alejandra, yo creo que la crisis del fentanilo le ha dado al presidente Gustavo Petro, desafortunadamente, porque es un escenario macabro en Estados Unidos y absolutamente lamentable, pero le está dando la ventana para seguir insistiendo por primera vez con argumentos que pueden ser convincentes para Estados Unidos sobre el fracaso de la lucha contra las drogas. Es decir, la crisis del fentanilo en Estados Unidos, y que no se deriva de el área o de las hectáreas cultivadas de coca en nuestro país, sino de otras dinámicas, sí puede invitar a ese país, y de hecho eso es uno de los puntos que se recogió en el discurso del presidente Biden para repensar la estrategia de la lucha contra las drogas, que desde la administración Nixon en 1970 ha tenido la misma línea. Entonces yo creo que esta es una ventana de oportunidad, y si se quiere, dentro del discurso del presidente Gustavo Petro, este sí es uno de los puntos que puede marcar la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos, y donde hay coincidencias entre los dos mandatarios para comenzar a reflexionar sobre cuál debería ser ese nuevo enfoque, que pasa no solo por un discurso político, sino también por una reformulación de las políticas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Para finalizar, Gabriel, entre las propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro, acabar la guerra, reforzar el sistema financiero mundial y financiar el capitalismo descarbonizado, son de entre los que destaco yo. No sé si usted puede destacar otros, o qué conclusiones podemos tener frente a esas propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro en medio de su discurso. Yo creo que, además de lo que usted señala, Alejandra, y que creo que hacen parte de esas propuestas, obviamente entendiendo que esto es un discurso ante las Naciones Unidas, el nivel
de las propuestas es un nivel abstracto y eso hay que entenderlo. Por eso desde el minuto uno de esta entrevista digo, hay que saber en qué contexto y cuál es la audiencia. Además de esos puntos que usted señala, en donde el presidente Petro ha planteado el problema de la migración, de las drogas, del calentamiento, del agua, de la guerra, de la deuda pública, él ha hecho también un fuerte llamado a la democracia de la comunidad internacional, a la crisis del multilateralismo y a la necesidad de fortalecer justamente esos espacios de discusión y de toma de decisiones de la comunidad internacional. Y creo que esto es algo nuevo dentro de su discurso, dado que los puntos anteriores ya habían sido evocados en los diferentes espacios y foros internacionales. Así que, además de los que usted señala, yo resaltaría este llamado a fortalecer el multilateralismo, una crítica al sistema democrático internacional y también, Alejandra, me gustaría concluir con algo que pasó desapercibido y que hizo parte de la introducción del discurso del presidente Gustavo Petro y fue el llamado para, entre líneas, si se quiere, de una manera tácita, para el levantamiento de las sanciones a Cuba y envió claros dardos y un ataque político sin dar nombres y apellidos al expresidente Duque, a quien culpó, a quien señaló de ser el responsable de que Estados Unidos volviera a incluir dentro de la lista de terroristas a Cuba, que es un país para este gobierno aliado por las conversaciones y las discusiones de paz que se están teniendo con el ELN en este momento. Gabriel, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa y por permitirnos analizar ese tema, el discurso del presidente Gustavo Petro en el marco del desarrollo de la Asamblea de la ONU. Alejandra, para mí, como siempre, un gusto estar aquí en mi casa. Un saludo a Pedro, que ya salió, a usted y, por supuesto, a toda la amable audiencia de Sala de Prensa. Eso fue Sala de Prensa. Muchas gracias a nuestros usuarios por conectarse siempre con nosotros. Que tengan una feliz noche.